Terminamos el año en tremendo gozo, alabando al Señor, entonando cantos al Señor, y al mismo tiempo comenzamos el año en la misma tónica, lo que siempre hacemos aquí. En el tiempo de la alabanza, mientras que la gente está afuera dando el feliz año, nosotros estamos aquí en el gozo y prendidos. Y pasa el feliz año de todo el mundo y nosotros aquí diciéndole adiós al año viejo y diciéndole bienvenido al Señor en el nuevo. Qué bendición, hermano. Yo me gocé bastante, la verdad. Tremendo gozo en la vigilia. Después de la vigilia, o más bien, incluso antes, en esos últimos momentos, en esos tiempos de ese último día, de manera general, los cristianos, al fin de cada año miramos atrás y empezamos a mirar las resoluciones que nos hicimos en el año anterior y decir, no pudimos, nos faltó. Lo que dijimos que íbamos a hacer, nada. Y entonces empezamos a hacer una lista o empezamos a enfocarnos en aquellas cosas que queremos colocar como meta para el año que viene, para ese año que va a comenzar y ya empieza como el año anterior. Uy, Señor, no pude con esto, no pude con esto. Y empezamos a planificar y empezamos a tomar notas de aquellas cosas que vamos a planificar como metas para ese año que comienza. De manera natural. Hasta la gente que no conoce al Señor hace lo mismo. Hay mucha gente inconversa, gente que no está caminando con el Señor, que también planifica y dice, uy, no hice esto, este año sí. De manera general, los seres humanos hacemos tal cosa. Hacemos una lista, hacemos propósitos para año nuevo. ¿Cuántos aquí ya empezaron a pensar cuáles son los propósitos para este año? Bien. Yo sé que es así. Y justo allí me venía como cosa extraña una pregunta. ¿Será que estamos planificando adecuadamente? ¿Será que esos propósitos que nos estamos trazando para este nuevo año serán los adecuados? Uy, pastor, ya empezó usted como a crearnos la duda en la cabeza. Vamos a ver qué dice Dios. Abra la palabra de Dios conmigo. Esta carta la conocemos todos. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y vamos a leer versículos del 12 al 14. Amén. Y aquí Pablo comienza dándonos una idea ya de lo que estamos hablando. ¿Estamos ahí? Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, de Él sea toda la gloria. En el nombre del Hijo, nuestro glorioso y maravilloso Salvador Jesucristo, a Él damos todo el honor y la exaltación y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Y dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta hora venimos ante ti, oh Dios de los cielos, en un reconocimiento de tu grandeza, soberanía, majestad, en un reconocimiento de lo que eres, Señor. Padre, antes que nada te pedimos hoy perdón, Señor, por lo que somos y hacemos y pensamos y decimos.
por todo lo que todavía está en nosotros que ofende tu santidad, nuestra negligencia, nuestra falta de responsabilidad, el llamado que nos has hecho, ir y predicar el Evangelio, continuar con el ministerio que iniciaste, buscar a los perdidos, ganar almas para Cristo, vivir para tu gloria. Perdona, Señor, lo que somos y lo que no somos, lo que hacemos y lo que no hacemos. Por favor, Señor, aquí estamos en este primer culto de este año, reconociendo que nos ha faltado demasiado para acercarnos al perfil que tú pides de nosotros. Por eso te pedimos perdón y te pedimos, Padre de la Gloria, que nos ayudes. No simplemente a fijarnos metas a la deriva, al azar, sino a fijarnos verdaderamente en metas conforme a tu propósito y a tu plan. Ayúdanos, Señor, a mirarte solo a ti y a hacer solo tu voluntad. Ayúdanos, Dios de los cielos, hoy que estamos aquí en este primer culto de este año, a estar concentrados en tu palabra. Danos el interés, la sabiduría y el discernimiento que necesitamos para recibir de ella, para ser edificados, exhortados, consolados, pero para seguir siendo preparados para cuando llegues a levantar la iglesia o que nos llames a tu presencia, podamos partir a la eternidad contigo, Señor. Por favor, Señor, danos todo lo necesario para estar atentos, para recibir de ti, para oírte hablar a ti y para llevar a la práctica todo cuanto nos enseñes. Hoy, Señor, es lo que te pedimos, te rogamos, dándote gracias por este tiempo, por darnos el privilegio de estar aquí y de escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias te damos en esta hora y te rogamos que tu palabra haga ese efecto positivo de cambio sobrenatural en nuestras vidas y podamos seguir adelante viviendo para la gloria de tu santo nombre. Es lo que te pedimos hoy en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. En base a lo que le decía al inicio, escuche en base a este texto el mensaje que traemos, como es su título. ¿Qué quiere Dios de mí en este nuevo año? Porque estábamos hablando de que nosotros nos fijamos metas. Nosotros incluso hasta hacemos una lista de esas metas. Pero lo que deberíamos pensar es, ¿qué es lo que Dios quiere de mí para este nuevo año? No qué propósitos tengo yo, sino qué es lo que Dios quiere de mí para este nuevo año. Creo que es más importante lo que Dios quiera de mí que los planes y propósitos que yo quiera fijarme. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Y como decía, durante esta época de fin de año y principio de año es muy común entre cristianos y no cristianos mirar hacia atrás para evaluarse con el fin de hacer cambios positivos, obviamente, ¿cierto? Para ese año que comienza. Pero nosotros como cristianos debemos querer siempre convertirnos en mejores embajadores de Cristo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20. Y la única forma de hacer esto, de ser mejores embajadores de Cristo, es despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre. Es la mejor manera. Y como la misma palabra de Dios dice que nosotros tenemos corazones engañosos, porque es así. La única forma para saber dónde fallamos a la hora de hacer las cosas de manera correcta es evaluándonos a través de la palabra de Dios. No evaluándonos a través de cómo el pastor te dice, pastor, ¿usted cómo cree que yo estoy? O preguntándole a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, ¿cómo me ves? Oh, no, eres el mejor. No, es evaluarnos a la luz de la palabra de Dios. Creo que el mejor, el más apropiado para
para decirnos cómo estamos es Dios a través de su palabra. Él nos hace la radiografía y encuentra todo ahí con detalle y te dice, mira, aquí está tu problema. A través de la palabra. Y Él dice, y tu problema está centrado aquí en este lugarcito. ¿Dónde, Señor? Aquí. Tu corazón es el problema. Ahí está el problema. Por eso necesitamos evaluarnos. ¿Para qué? Para poder despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Evaluarnos, examinarnos. Pastor, ¿cada cuánto hacemos eso? Siempre. Siempre. Específicamente cuando cometes una falla. Y si no te das cuenta de la falla, pues cuando finalice el día, que vayas a la presencia de Dios, examinar qué hiciste en ese día y decirle, Señor, yo como que no me acuerdo en qué te fallé hoy, ¿por qué no me das una lucecita? El Espíritu Santo te va a decir, oye, mira, dijiste, hiciste, miraste, fuiste, no dijiste, no miraste. Él va a empezar a decir eso. Es evaluarnos, examinarnos, es la mejor manera de nosotros despojarnos del viejo hombre y de vestirnos del nuevo hombre. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, aprendemos de que nosotros fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Así dice la Escritura, ¿cierto? Pero no somos una imagen perfecta, una imagen deteriorada la que tenemos, ¿cierto? Somos más bien como una sombra de esa imagen de Dios. Aparte de eso, el Señor ha compartido con nosotros algunos de sus atributos, no todos, porque no podemos tener todos los atributos de Dios, pero a pesar de eso, los atributos que Dios nos ha dado, pues obviamente no los tenemos de manera perfecta, pero tenemos algunos atributos de Dios, ¿cierto? Y como nosotros fuimos creados así a la imagen de Dios, el anhelo de todos debe ser siempre mejorar. Aún del inconverso, porque aún el inconverso tiene de parte de Dios en su corazón el anhelo de mejorar. Es así. Es un deseo puesto en el corazón del hombre por parte de Dios mismo. Eso es lo que ha hecho Dios, ¿cierto? Aún el inconverso quisiera mejorar, lamentablemente no puede de la manera en que Dios nos exige. Y ahí el problema. Cuando nosotros nos devolvemos en este pasaje que acabamos de leer, al pasaje anterior, nosotros vemos al apóstol Pablo hablando de algo muy particular, ¿cierto? Él nos ha hablado de que él tiene el deseo de conocer a Cristo. Y sabe, él cuando dice esto en el versículo 11 y en los pasajes anteriores, no dice, Pablo dice que tiene el deseo de conocer a Cristo, sí, y lleva entre 25 y 30 años caminando con él. Y él dice que tiene el deseo de conocer a Cristo. Él tiene la pasión de participar en ese conocimiento de Cristo, de participar con Él en sus padecimientos y así en medio de la dificultad poder conocer el poder de su resurrección. ¡Wow! Después de 25, 30 años, Pablo todavía está buscando conocer a Cristo. Creo que nos quedamos como en pañales. Digo, ¡oh! ¿En serio? Si nosotros nos evaluamos a la luz de la Escritura y nos comparamos con Cristo, no. Ni rastro. Pero si nos miramos con Pablo, como que también nos falta un poquito. Tal vez, no. Pablo en estos pasajes del versículo del 12 al 14 nos está diciendo que su meta era conocer a Cristo. Él dice que él quería ser como Él y ser todo lo que Cristo pensaba en cuanto a Él. Esa meta absorbió a Pablo durante toda su vida. Adoptó, o más bien tomó todas sus energías. Pablo solamente vivía para conocer a Cristo cada día más, para ser como Cristo cada día más, al punto de que llegó en algún momento que dijo en 1 Corintios, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Y aquí nos dice, pero no pretendo haberlo alcanzado. Toda su vida la dedicó a conocer a Cristo.
y hacer como Él. Eso fue lo que Él quiso. Esa fue su meta. Y esa meta absorbió todas sus energías. El apóstol Pablo es un ejemplo valioso para nosotros hoy. Y el ejemplo de Pablo debería permitirnos que nada en lo absoluto aparte de nuestra mente, de nuestros anhelos y de nuestros ojos, la meta que Pablo tenía en su vida. Usted y yo, como cristianos, deberíamos tener exactamente la misma meta de conocer cada día más a Cristo y de parecernos más a Cristo día tras día. Es lo que deberíamos buscar. ¿De qué manera? Pues con la concentración de un atleta en entrenamiento. ¿Usted ha visto a un atleta en entrenamiento? ¿Usted ha visto? Yo vi hace un tiempo atrás, hace algunos meses, vi cómo se preparan los atletas que quieren participar en las Olimpiadas. Usted ve que Pablo aquí nos está relatando la vida cristiana como una carrera, ¿cierto? Pensando justamente en ese evento, en las Olimpiadas, que ya se practicaba unos 700, 800 años antes de Cristo. Aún en esa época se practicaba y aún hoy se practica. Y me di a la tarea de evaluar a estos atletas, a estos deportistas, y le voy a decir, qué entrenamiento tan riguroso. Hay algunos que desde niños, desde los 4 años, los están preparando para que a medida que van creciendo puedan participar en las Olimpiadas. Ahora, estos atletas que van a participar en las Olimpiadas, escuche lo que le voy a decir, dedican toda su mente, todo su esfuerzo, todo su cuerpo, toda su esencia, únicamente en ir a esas Olimpiadas. No hay nada que esté ocupando en su mente y en su corazón esa meta, ir a participar en las Olimpiadas. No hay nada que los mueva, no hay nada que interfiera, no hay nada que les impida ejercitarse, alimentarse bien y hacer todo lo que sus entrenadores les exijan para poder estar bien preparados para ese día o para esa competencia o esas competencias en las que van a participar. Y cuando yo miro eso, yo digo, wow, impresionante. Cómo el ser humano, ese deportista, ese atleta, se prepara, se ejercita, se cohíbe de cosas, se cuida de la alimentación, se cuida aún de su mente, se cuida de no trasnochar, de no consumir licor, de tantas cosas, se cuida, se esfuerza, se dedica, hace hasta lo imposible con tal de poder hacer todo lo necesario para cumplir esa meta. ¿Y cómo es posible que el cristiano que sabe que tiene una meta y no son las Olimpiadas, sino ir a la eternidad con Cristo, se prepara físicamente, pero no se prepara de la manera correcta espiritualmente para ir a esa eternidad con Él? ¿El ejercicio es bueno? Claro. Yo desde mi juventud fui un deportista. Practiqué artes marciales, le dediqué tiempo, esfuerzo, hasta cierta edad donde empezó a venir otro tipo de deseos carnales y pecaminosos y abandoné el ejercicio. Ahora que estoy nuevamente tratando de hacer ejercicio, ya no porque soy muy deportista, sino por salud, porque sabemos que los médicos Dios los dejó ahí, ¿cierto? Y entonces ahora que estoy en todo este tema del ejercicio, por salud, no por ganar un cuerpo, ni porque me digan el Arnold Schwarzenegger de la iglesia, no para nada de eso, solamente por salud, ¿cierto? Porque lo necesito como revitalizador de mi salud que se estaba deteriorando. Sé que debo dedicarle tiempo a ello, pero es que mucha gente dedica esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo, pero más esfuerzo a lo físico que a lo espiritual. Y si somos sinceros, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es aquí, mira,
la vida cristiana es como una carrera. Y así como estos deportistas, como estos atletas se preparan rigurosamente para obtener una medalla o una corona que va a quedar en una pared y algún día en el olvido, así deberíamos nosotros prepararnos. Es más rigurosamente, sabiendo que nuestra meta no es una medalla ni una corona terrenal, sino que es un galardón en la eternidad y estar en la presencia misma de nuestro Salvador en esa eternidad. Nuestra preparación debería ser aún mayor que la de los atletas. Es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, con la concentración de un atleta en entrenamiento, debemos poner a un lado todo lo que es perjudicial para que nosotros alcancemos esa meta. Y olvidarnos aún de las cosas buenas que pudieran distraernos aquí y ahora para poder alcanzar esa meta. Que pudieran distraernos para que usted y yo seamos cristianos efectivos. Es lo que Pablo nos está enseñando. Pablo aquí lo que nos está diciendo es justamente eso. Y me llama la atención porque en el versículo 13, él está hablando acerca de ese conocimiento de Cristo, de ese parecerse a Cristo, de ese proceso de crecimiento, de avance delante del Señor. Pero él dice que él aún no pretende ni siquiera haberlo alcanzado y él dice que él no es tampoco perfecto. Pero sin embargo, él nos da una nota y dice, pero esto hago. Pablo, ¿y qué es lo que tú haces? ¿Quieres conocer a Cristo? Llevas más de 25 años en ese caminar y todavía te esfuerzas en conocer a Cristo, todavía te esfuerzas en parecerte a Cristo, sigues trabajando, sigues esforzándote, sigues dedicándote, pero no lo has alcanzado aún, no. Y entonces, ¿qué haces para poder buscar y lograrlo? Él dice, bueno, dejo todo atrás y me enfoco en el futuro. Es lo que él está diciendo, ¿cierto? Entonces, es no mirar atrás al pasado. Ese pasado bueno y malo. Hay muchos en la iglesia cristiana de hoy que miran el pasado y se retroalimentan del pasado y empiezan a pensar, hombre, yo qué cosas no experimenté y no practiqué que debería practicar todavía para... Es que yo no quemé aquella etapa y entonces quisiera, no, ojo que si la pones a arder ahorita, pudieras ir a arder a la eternidad sin Dios. Y sería peligroso. Pablo lo que está diciendo es, ya no miro lo que tenía atrás, el estilo de vida que tuve atrás, aquellas cosas que me apasionaban y que me llamaban la atención del tiempo atrás. Ya no me enfoco en eso, sino que ahora dejo de pensar en eso y cuando miro en mi pasado, lo miro desde una perspectiva diferente, con una visión diferente. ¿Cuál visión? Yo miro el pasado para decir, gloria a Dios donde estaba y donde Dios me tiene. Lo perverso que fui, todo lo que hice y Dios me sacó de allá y estoy aquí. Y entonces empiezo a dejar a un lado todo eso que viví en el pasado, que me alimentaba, que me nutría y que me hacía sentir feliz a ratos. Y dice Pablo, mirando hacia adelante. Usted y yo necesitamos enfocarnos en nuestro futuro. No en nuestro futuro aquí. No en a qué te vas a dedicar aquí. Todo eso es necesario, pero es superficial. Podemos estudiar, podemos buscar tener un negocio, podemos buscar salir adelante, eso no es pecado, pero que ese no sea nuestro enfoque y nuestra esencia. Que nosotros nos preparemos y nos capacitemos y aprovechemos cada oportunidad que se nos presentan para crecer y avanzar sin desenfocarnos de la meta, sin desenfocarnos de nuestro caminar y de nuestro llegar a ese premio que es Cristo mismo.
Pero que las cosas aquí y ahora, las cosas materiales, un esposo, una esposa, un carro, una casa, un buen empleo, dinero, una finca, lujos, viajes, que eso no sea el centro de nuestra vida, que el centro de atracción nuestro sea Cristo, nuestra eternidad con Cristo. Ese es nuestro futuro. Eso es lo que Pablo dice. Mira, enfócate, mira, yo no me estoy enfocando en el pasado, en lo que ya tuve. Ahora yo dejo todo eso atrás. ¿Por qué? Porque tengo una nueva motivación. Cristo en la eternidad. Y yo con Él. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Que nos enfoquemos en nuestro futuro. Como decía hace un rato, los no creyentes, los que no conocen al Señor, también tienen el deseo de mejorar. El no creyente participa, recibe de parte de Dios la gracia común para poder tener un tipo de estilo de vida más o menos moral en esta tierra. Pero como es la gracia común de Dios, puede hacer algunos cambios incluso, pero realmente le falta el poder necesario para llegar a anhelar, imitar a Cristo. Porque no ha recibido la gracia especial de Dios, sino la gracia común. El cristiano verdadero, el que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, recibe esa gracia especial de Dios, ese Espíritu Santo glorioso que viene a morar en aquellos que hemos recibido a Cristo y que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y entonces Él nos da ese poder para que usted y yo podamos anhelar, conocerle más y parecernos más a Él. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso en nosotros. Dios nos creó y nos preparó de antemano con propósitos específicos. Dios nos creó para ser salvos y después de ser salvos para hacer buenas obras. Porque una persona salva que diga que es salva y no haga buenas obras, Santiago dice, no, imposible. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, no hacemos obras para ganar la salvación, sino que somos salvos para hacer buenas obras. Para eso fue que el Señor nos creó, nos llamó, nos salvó, y Él mismo preparó esas obras en las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, nuestro enfoque siempre tiene que estar hacia adelante, hacia el futuro, hacia la meta, a hacer lo que Él ya determinó para nosotros. No mirar atrás, no mirar el pasado. De hecho, si usted mira al Señor Jesucristo mismo hablando, Lucas, el evangelista, él nos relató algo acerca de lo que Cristo mencionó de mirar el pasado. En Lucas capítulo 9, versículo 62, él dijo que nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. O sea, ¿empezaste a caminar? Sí. Bien, ya no mires para atrás. Sigue adelante. Porque si sigues mirando para atrás, no eres apto para entrar en el reino de Dios. En otras palabras, Dios ya nos escribió un guión. O sea, una película tiene un guión, tiene un libreto. Y cada actor, cada uno de los participantes en la película, le dan su guión, le dan su libreto. Mira, este es tu papel. Ya Dios nos dio un guión a nosotros. Ya Dios nos llamó con un guión específico. Mira, esta es tu tarea. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que yo determiné para ti. Y buscar quedarnos atrás, buscar hacer otra cosa, buscar no hacer lo que el Señor nos ha dicho, es ser rebeldes al diseño que Dios determinó para nosotros. Se llama rebeldía. En su omnisciencia, Dios, no usted ni yo, Dios conoce lo que es mejor para nosotros. Dios sabe con quién te debes casar. Dios sabe con quién no. Dios sabe qué empleo debes elegir, qué empleo no.
Dios sabe qué carrera estudiar y cuál no. Dios sabe qué debes comprar. Si un carro, si una moto, una casa, en fin. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y entonces, nosotros en humildad debemos reconocer la sabiduría de Dios y saber que nosotros debemos depender de Él y no de nuestra sabiduría. Y tener gratitud para con Dios a causa de su bondad y su gracia para con nuestras vidas. Es lo que nosotros debemos buscar. Ahora, el deseo de no cambiar, porque hay gente que tiene deseos. Estamos los que deseamos cambiar para mejorar, pero hay otros que no tienen el deseo, y peor aún, hay otros que tienen el deseo y no lo hacen. Esos que no tienen el deseo de cambiar y esos que tienen el deseo pero no lo hacen, la Escritura nos dice que eso es ser idólatra. ¿Por qué? Porque el yo es el que gobierna. El yo es el que está en el trono, no Cristo. El yo es el que está en el trono. Oh, es que yo no puedo. No, sí puedes, no quieres. Es que yo no puedo cambiar esto, es que esta es mi forma de ser, es que yo no puedo. No, sí puedes, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a poder. Y cuando no lo haces, cuando sigues diciendo que no puedes, es idolatría. Eres tu propio ídolo, porque no está Cristo gobernando tu vida, sino que el yo está en el trono. Él es el que gobierna. El yo es el que toma la decisión. En otras palabras, yo estoy dirigiendo mi vida como yo quiero por encima de lo que Dios quiere. Sin palabras hacemos eso. Ahora, escucha esto. Como yo maneje el pasado, bueno y malo, y como yo contemple el futuro, eso tiene un gran impacto en mi vida presente y en mi vida cristiana en particular. Porque muchas veces nos enfocamos tanto en lo que teníamos y no tenemos, que nos enfocamos mucho en tener lo que teníamos, pero ya en Cristo. Y no miramos el futuro correcto. ¿Cuál es el futuro correcto? Bueno, obviamente, ir a ese reino, a esa eternidad con Cristo. Pero no podemos ir de cualquier manera. ¿Te das cuenta? El mirar al futuro, a la eternidad con nuestro Salvador, debe ser nuestra motivación, nuestra prioridad, el centro de atracción en nuestra vida. Por eso decía, no es malo estudiar, no es malo tener una carrera, no es malo querer tener una casa, no es malo, nada de eso en sí es malo. El punto malo es que ese sea mi enfoque, que esa sea mi prioridad, que esa sea mi esencia. ¿Usted no ha visto a la gente de caché? ¿Cómo piensa la gente que tiene estudio, posición y hasta dinero? Yo vi una noticia días atrás de una persona muy famosa que tiene tanto dinero que creo que no sabe ni cuánto tiene. Y estaba con su hija. Y el enunciado decía, ¿por qué fulano de tal no deja que su hija se case con un pobre? No. Hay gente que tiene esa mentalidad. Padres que piensan, bueno, mi hija que se case con alguien que sea así, que tenga esto y que tenga aquello. ¿Será la mentalidad que deberíamos tener como cristianos? ¿Cuál debería ser la mentalidad que una mujer cristiana soltera debería tener a la hora de encontrar un esposo? Que sea profesional, que sea muy estudiado, que tenga buena posición económica. Eso es lo que Dios dice que debería mirar una mujer o un hombre, porque es igual, se casa el hombre y la mujer también. ¿Eso debería mirar un hombre o una mujer a la hora de mirar una relación de pareja? ¿El estatus social, el estatus económico? Creo que lo primero que un hombre debería ver en una mujer y una mujer en un hombre no es su vida económica o su capacidad intelectual. Creo que lo primero que debería mirar es qué corazón tiene para agradar a Dios. Que sea un hombre o una mujer temeroso de Dios, temerosa de Dios.
Un hombre o una mujer que ame a Dios, un hombre o una mujer que verdaderamente tenga clara su meta de ir a la eternidad con Él. Obvio, que no sea un mediocre. Que no sea un mediocre. Pero que sea alguien que desea ser como Cristo. Esa debería ser nuestra meta, nuestra prioridad. Entonces, el mirar al futuro, a la eternidad, con nuestro Salvador, debe ser la prioridad de un verdadero cristiano. Debe ser lo que nos motive en nuestro caminar cristiano, en esta carrera cristiana, y caminar o correr esta carrera cristiana a la manera de Dios y no a la mía. Tiempo atrás prediqué un mensaje en el cual hablábamos de qué pasa cuando vivimos la vida cristiana a mi manera. Al final vas a tu manera a terminar en una eternidad sin Dios. Porque la vida cristiana no se vive a mi manera, sino a la manera de Dios. Porque es que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios fue quien nos hizo a nosotros. Por ende, cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de nuestra liberación y aparte de ello, nos compró y nos hizo de su propiedad. Y nosotros, al ver su gracia y su amor para con nosotros, dijimos: amén, soy tuyo, Señor. Esclavo por amor. Entonces ahora, esclavo por amor, vivo para Él, para agradarle a Él, para conocerlo más y para parecerme más a Él todos los días. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer para este nuevo año? Reflexionando sobre el año pasado, deberíamos pensar qué hice bien, pero qué necesito mejorar. ¿Qué hice mal? ¿Qué necesito cambiar? Para entender dónde Dios quiere que yo camine, cuáles fueron las circunstancias que viví. ¿Cuáles fueron las oportunidades que tuve y no aproveché? Reconociendo mis dones y mis talentos, entonces, ¿dónde puedo usarlos en estas oportunidades y circunstancias que se me presenten en este nuevo año? Creo que debemos recordar lo que Dios nos dice a través de su palabra, por medio del apóstol Pablo mismo, que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sí o no? Bien. Entonces, teniendo en cuenta el título del mensaje de hoy, ¿qué es entonces lo que Dios quiere de mí para este nuevo año para poder vestirnos de Cristo, del nuevo hombre, y despojarnos del viejo hombre? Para que nosotros podamos tener clara nuestra meta y que nuestra meta sea ir a la eternidad con Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí para este nuevo año? Entonces, para que yo pueda correr la carrera bien. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí para este nuevo año de manera prioritaria y que abarcaría todos los propósitos que yo tenga en mi corazón para este nuevo año? Pues lo que Dios quiere es que yo crezca en mi santificación. Porque cuando creces en tu santificación, todo lo demás se da. Si no creces en tu santificación, ninguno de los propósitos que te fijes vas a poderlos cumplir. Pastor, ¿y qué es la santificación? ¿Eso con qué se come, pastor? ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es la santificación? Dice que la santificación es la obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente, o sea, y de vivir como Dios dice, en santidad. Entonces no es una obra tuya, es la obra de la libre gracia de Dios.
Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando confesamos a Cristo como Salvador, cuando determinamos vivir para Él, comenzamos en un proceso que la Biblia llama santificación. En palabras cortas es apartarme cada día más del pecado y acercarme cada día más a Dios. Renunciar a todo lo que Dios aborrece, aborreciendo lo que Él aborrece y amando lo que Él ama. Guardándome solo para Él, guardándome en mi mente y en mi corazón, en mis palabras, en mis actitudes, toda mi manera de ser. Ahora, eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Esa obra de santificación está en la Biblia. El apóstol Pedro lo dice, Pablo lo dice en Efesios y lo dice en Romanos. Ahí está. Obviamente, mi amado hermano y mi amada hermana, tenemos que llegar a la misma conclusión de siempre. ¿Cuál es la mejor manera de que el Espíritu Santo haga esa obra de santificación? De que yo me separe de ese mundo de pecado y de maldad y que me apegue cada día más al Dios de la gloria y busque cada día más crecer en santidad. Biblia y oración. Que tengas, Pablo decía que su anhelo y su pasión era conocer cada día más a Cristo. Escucha, no puedes conocer o pretender conocer a Cristo por inercia. O que alguien se pare y te coja la cabeza y te diga, recibe más de Cristo. No vas a recibir así. Lo que vas a recibir así es la mano en la cabeza. No, para que recibas el mayor conocimiento de tu Salvador, necesitas ir a la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, como función principal, es el que está dado ¿para qué? Para revelarte todo lo que Cristo dijo. ¿Y dónde lo dijo? En su palabra escrita. Ahí está. A medida que vas a la palabra de Dios, a medida que escudriñas la palabra de Dios, y no te estoy diciendo que tienes que ser un teólogo. No, te estoy diciendo necesitas ir a la Biblia, escudriñar tu palabra bajo la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a revelar lo que Cristo dijo y lo vas a conocer cada día más. Pero si solo abres la Biblia cuando vienes al culto para leer un pasaje, entonces no vas a poder crecer en tu proceso de santificación jamás. Nunca. Porque cuando vas a la palabra de Dios te conduce a una relación íntima con Él. Pero la relación íntima con Él te conduce a la palabra de Dios. La oración y el estudio de la palabra de Dios van así, de la mano. Entonces, todos los propósitos que te hayas podido proponer a realizar como metas para este nuevo año, están sujetos a qué tanto dedicas tu tiempo al estudio de la Biblia y a tu relación con Dios, y entonces a crecer en santificación. Ahí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, de mí de manera individual, de ti de manera individual, para este nuevo año, que crezcamos en nuestra santificación. O sea, que nos apartemos más y más del pecado y nos acerquemos más y más a Él. Que nos guardemos más de todo aquello que a Él le desagrada, que nosotros aborrezcamos el pecado hasta el punto de que nosotros solamente anhelemos vivir para Él. Y eso no va a pasar a menos que conozcas cada día más a Dios a través de su palabra y que te relaciones con Él. Hablábamos en la vigilia justamente de la importancia de saber qué es orar. Que en la oración pedimos a Dios, y es lo que vemos en el modelo del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro tenemos un modelo de cuáles son las peticiones que debemos hacerle a Dios, cómo y por qué.
que debemos acercarnos a Dios como hijos, ¿cierto? Porque Él es nuestro Padre. Pero también nos enseñaba que hay peticiones que tienen que ver con Dios y su honor, y peticiones que son para que nosotros, como criaturas, pidamos porque son cosas que necesitamos. Pero en sí lo que la oración es un acercamiento a Dios de manera personal, de manera transparente y sincera, teniendo en cuenta que Él es santo y perfecto, pero es tu Padre. Es hablarle, es hablar con Él, contar con Él y derramar todo lo que soy delante de Él. No es un modelo, no es un estilo de que estás hablando y de repente empiezas a orar y cambias y empiezas a buscar palabras. No, es hablar con Dios teniendo en claro su grandeza, su majestad, su santidad, pero que es tu Padre y que te atiende. Que seas sincero y transparente con Él. Y así vas a poder crecer cada día más en tu proceso de santificación. Mi oración al Señor es que nosotros como cristianos podamos ser el olor fragante de Cristo caminando en un mundo que hiede a Satanás. Porque este mundo huele a Satanás. Pero que nosotros seamos olor fragante de Cristo en este mundo. Que usted y yo este nuevo año seamos verdaderamente luz en medio de las tinieblas, para que Dios abra las puertas de los cielos a aquellos que todavía no le conocen, que están ciegos y que huelen a muerto. Que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios con nuestra propia santificación, para que otros le conozcan a causa de nuestro ejemplo, de nuestro buen testimonio. Por eso le digo, que nosotros seamos olor fragante de Cristo en medio de un mundo que huele a Satanás, podredumbre y muerte. Y que podamos ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Que todos los que nos vean a nosotros como cristianos, vean a Cristo en nosotros. Que esa sea nuestra meta. Que ese sea nuestro anhelo. Y es mi oración al Señor, por esta iglesia y por la iglesia de Jesucristo, de que podamos llegar a esa meta en este nuevo año. Oremos y que el Señor nos siga ayudando para alcanzar esa meta, mis hermanos. Oremos al Señor. Amado Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta hora te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos y verdaderamente te damos gracias, Señor, por este privilegio de ser llamados hijos de Dios, de que nos hayas sacado del mundo de pecado, de maldad, de tinieblas y nos hayas trasladado al reino de tu amado Hijo, y que ahora estemos aquí aprendiendo y recibiendo más de tu palabra. Señor, ayúdanos a enfocarnos, a mirar el pasado, Dios mío, como algo para darte la gloria y reconocer de dónde nos sacaste y de dónde nos libraste, y que nos sirva para motivarnos hacia el futuro, mirando la eternidad gloriosa que nos espera. Que nos esforcemos en correr esta carrera de la manera adecuada, a tu manera y no a la nuestra. Que nos enfoquemos en mirar la vida cristiana como nuestra prioridad en medio de todo lo que este mundo nos ofrece. Que busquemos, Señor, ser olor fragante en medio de este mundo de podredumbre. Que seamos luz en estas tinieblas, Padre. Ayúdanos a buscarte, conocerte, vivirte, experimentarte, amarte y ser un reflejo de tu gloria. Podemos, porque muchos pudieron. Podemos, porque tu palabra dice que lo seamos. Podemos, porque tu Santo Espíritu que está en nosotros nos ayuda para poderlo ser. Así que en tus manos nos presentamos, confiados de que tú a través de tu palabra y tu Santo Espíritu seguirás moldeándonos, pero ayúdanos, Señor, a que nuestra meta primordial sea justamente apartarnos más y más del pecado y acercarnos más y más a ti, guardarnos solo para ti y vivir para hacer solamente tu perfecta voluntad. Hoy, Señor, es lo que te pedimos, dándote gracias por tu palabra, porque sigues empezando este nuevo año, hablando a nuestras vidas
para que nuestra mayor motivación sea la eternidad y no este mundo pasajero que nos ofrece cosas que solo nos distraen de la meta que tenemos por delante. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por la bendición de escucharte hablar. Gracias, bendito Dios, porque sigues siendo bueno para con nosotros. Ahora, al salir de este lugar, salimos mas no de tu presencia y te suplicamos, Rey de Gloria, que nos lleves en bendición, en victoria, en paz, en seguridad, y que nos lleves a meditar justamente en lo que nos estás hablando, a meditar en lo que vamos a hacer en este nuevo año y que empecemos desde ya a llevar a la práctica esto que nos estás enseñando desde este inicio, Padre Santo. Hoy, Señor, es nuestra petición y nuestro ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.